de mayo, el día 3 de mayo, jóvenes. Buen día, Inge. ¿Qué examen sería? ¿El teórico o el práctico? Cualquiera de las dos, yo creo. Comenzaremos con un teórico, ¿no? Yo creo. Eso está bien, Inge. A ver, abril, marzo, abril, mayo, lunes 3, correcto. El lunes 3 haríamos nuestro examen teórico y el jueves, que vendría a ser el día 5, miércoles 6, jueves 6, vendría a ser nuestro examen práctico. ¿Listo? Yo creo que en esta semana que viene más, con ejercicios más, vamos a terminar todo lo que teníamos que hacer para este primer parcial. Bueno, vamos a ver entonces esta parte de medidas de dispersión o concentración. Estas medidas de dispersión y concentración las vamos a definir y denotar para variables, ya sean discretas, continuas, más que todo continuas, y va a ser de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, colocamos 1, recorrido rango de la variable. Recorrido o rango de la variable. Recorrido o rango de la variable. Estamos colocando como 1. Y vamos a definir entonces, ya sabemos incluso qué es un recorrido rango, pero de todas maneras lo vamos a definir de la siguiente manera. Dicho entonces, dice el recorrido de una variable estadística es simplemente la diferencia entre su valor máximo y su valor mínimo. El recorrido de una variable estadística es simplemente la diferencia entre su valor máximo y su valor mínimo. O sea, son todo el conjunto de observaciones. Este rango se basa más que todo en dos puntos extremos que tiene la variable, ¿no? Entonces, este rango dice que va a ser denotado por N al máximo valor que tiene la variable X, ¿no? Menos el mínimo valor de la variable X. Entonces, al decir el rango, estamos agarrando solamente dos puntos y vemos cuáles son los límites, entonces, vamos a decir, de diferencia que existen entre todas las variables. Y por tanto, este rango dice que es solamente, más que todo, lo podemos utilizar como si fuera, vamos a decir, datos de referencia, como sería representado a ese conjunto de datos a través de dos puntos, ¿listo? Que vienen a ser el máximo y el mínimo de las variables. Decimos al recorrido intercuartílico, ¿no? Vamos a poner recorrido intercuartílico.
Recocido intercuartílico, ¿qué dice sobre esto? Decimos también, como los cuartiles son 3 puntos, como los cuartiles son 3 puntos que dividen un ordenamiento de los datos o unas frecuencias o una distribución de frecuencias en 4 grupos aproximadamente iguales, entonces la medida dada por dice al cuartil 3 menos el cuartil 1, intercuartílico. El recocido intercuartílico entonces estaría dada por los valores de los cuartiles del primer cuartil y el tercer cuartil, ¿no? Que lo habíamos determinado, que viene a ser incluido dentro de este espacio, de estos valores, estaría incluido el valor medio, ¿no? El valor de la mediana, que en este caso lo hemos llamado como Q2 o mediana. ¿Listo? Entonces el recocido intercuartílico viene a ser, dice, a la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Que en este caso también dependen de 2 valores, que vienen a ser los valores del cuartil 3 y el valor del cuartil 1, ¿no? Bueno. Podemos indicar, también voy a dictar lo siguiente, dice, este recocido intercuartílico depende también de 2 valores de la variable, dejando de lado el resto, coma, la influencia de valores extremos en consecuencia la influencia de valores extremos puede, coma, aunque en menor medida, originar algún tipo de deformación en cuanto al grado de dispersión. Puede, coma, aunque en menor medida, coma, originar algún tipo de deformación en cuanto al grado de dispersión. 3. Vamos a ver también al recocido semi-intercuartílico. Recocido semi-intercuartílico. Semi-intercuartílico.
también dice esta medida, coma, se basa en la posición ocupada esta medida se basa en la posición ocupada por los 50% de los valores esta medida se basa en la posición ocupada por los 50% de los valores centrales de la distribución. Por los 50% de los valores centrales de la distribución. Coma, es dada por, también vamos a preguntar, el cuartil semi-intercuartílico, no. Va a estar dado, dice, por la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1 sobre 2. Sobre 2. Eso va a ser entonces el recorrido semi-intercuartílico que viene a ser dada por el 50% de los valores centrales que tiene la distribución. 4. Desviación media. Desviación media o promedio, también llamado o promedio. Desviación media o promedio. También dictó lo siguiente y dice la desviación media o desviación promedio, coma, la desviación media o desviación promedio, coma, es simplemente la medida, es simplemente la media, perdón, no es la medida, es simplemente la media aritmética, la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de todos los valores en relación a algún punto central. De todos los valores en relación con algún punto central. Coma. Tal como la media o la mediana tal como la media o la mediana. Y se la define de la siguiente manera. Entonces ponemos definición y decimos sea, vamos a decir, sea x sub 1, x sub 2, x sub k, valores de la variable x
valores de la variable x con sus frecuencias absolutas, f sub 1, f sub 2, f sub k, respectivamente, Entonces, dice, la desviación media o promedio es dado por, vamos a decir, la desviación media o promedio es dado por, voy a borrar, vamos a usar entonces como la desviación media, de esta manera, desviación media de la variable x o respecto a la mediana o a la media, vamos a decir, respecto a un promedio P, ¿no? La desviación media respecto a un promedio P vendría a ser dado, dice, entonces, por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas multiplicado, dice, por la diferencia del valor en valor absoluto de la variable menos el promedio, que puede ser la mediana o la media, dijimos, todo sobre n, donde ya sabemos que la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas es igual al valor de n, ¿no? Entonces, esta formita nos va a dar, dice, también una referencia de cómo están variando las variables frente a un promedio, ya sea frente a una media aritmética o también frente a una mediana, ¿no? A una mediana. Entonces, podemos ver, si ustedes gustan, respecto a por ejemplo, cómo sería la desviación media respecto a la media aritmética. Lo único que va a variar va a ser también en función del valor de P, que lo hemos llamado promedio, lo voy a colocar como si fuera la media aritmética, ¿no? Y con respecto a la mediana, de la misma manera, podríamos indicar que esa desviación media también estaría dada de esa forma. Entonces, eso también podría expresarlo en su forma en cuanto a su frecuencia absoluta o a su frecuencia relativa, de la siguiente manera. Vamos a ver, entonces, vamos a decir la desviación respecto a la media aritmética. La desviación media, respecto a la media aritmética. ¿Listo? Respecto a la media aritmética. Entonces, tendríamos, dice, de la siguiente manera, expresada a la desviación media. Entonces, la desviación media respecto a la media aritmética, que lo hemos denotado de esta manera, será, dice, igual también a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por el valor absoluto de la diferencia de las variables menos su media aritmética, todo sobre n.
También yo puedo colocar, dice, esta desviación media respecto a su frecuencia relativa. Y en este caso también esta desviación media, la desviación media respecto a la media aritmética en función de su frecuencia relativa será también igual a ¿quién? Va a ser igual a la sumatoria directamente desde i igual a 1 hasta acá de, sabemos que la frecuencia absoluta sobre n viene a ser la frecuencia relativa, ¿no? Entonces estará dada, dice, por h sub i multiplicado por el valor absoluto de las variables, la diferencia de las variables, menos su media aritmética. Así sería dada entonces su desviación media respecto a la media aritmética, tanto en función de su frecuencia absoluta como en función de su frecuencia relativa. De la misma manera, yo puedo colocar a la mediana, ¿no? También puedo decir, con respecto a la mediana, también será, dice, dada por la desviación media respecto a la mediana lo hemos denotado de esta forma, ¿no? Va a ser igual también a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por la diferencia de sus variables frente a la mediana en valor absoluto también sobre n, donde n ya sabemos que es la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿no? Y también con relación a su, vamos a decir, a la mediana respecto a sus frecuencias relativas, también será, dice, a la sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de los h sub i multiplicado por xi menos su mediana. Menos su mediana, en valor absoluto. ¿Listo, jóvenes? Entonces, de acuerdo a lo que me piden, de acuerdo a cualquier promedio, la desviación media puedo recurrir, puedo determinar, dice, ya sea en función de su frecuencia absoluta o en función de su de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa respecto a cualquiera de los dos promedios que vienen a ser la media aritmética o la mediana. ¿Listo? Dice que tiene dos propiedades importantes. Está la determinación de esta desviación media. Entonces vamos a colocar propiedades y colocamos 1 y decimos, como medida de dispersión, coma, la desviación media como medida de dispersión, la desviación media es superior al recorrido y a la desviación cuartílica. Es superior al recorrido y la desviación cuartílica, coma. Pues toma en cuenta cada elemento, coma, y es más simple pues toma cada elemento y es más simple
y se ve menos afectada por la presencia de valores extremos. Y se ve menos afectada por la presencia de valores extremos. Punto seguido. Por tanto, se usa a menudo en muestras pequeñas que incluyen valores extremos. En muestras pequeñas que incluyen valores extremos. Y dos, decimos, la principal deficiencia de la desviación promedio surge del hecho de que promedia los valores absolutos de las desviaciones. ¿Cómo? Esto es, que no se conoce el signo de las desviaciones. Punto seguido. Esto hace que sea menos conveniente que la desviación estándar. Esto hace que sea menos conveniente que la desviación estándar. Entonces son las dos propiedades importantes que acabamos de describirlas. Dice entonces, supuestamente la diferencia de las variables en valor absoluto quita la diferencia de los valores que podrían ser negativos, ¿no? Como es el valor absoluto, lo encontramos o lo determinamos siempre a través de un valor positivo. Entonces, esa es la única deficiencia que puede tener en cuanto a el cálculo de una desviación media respecto a uno de los promedios, que puede ser la mediana o la media aritmética. Y es mucho mejor, dice, pero mucho mejor que un recorrido o que una desviación semicuartílica o semicuartílica, ¿no? Es mucho mejor determinar esa dispersión, esa variación de las variables, que tener o llevar en cuenta un dato de un rango o de una desviación intercuartílica o semi-intercuartílica. Entonces, mucho mejor la desviación media. Pero mejor que esa desviación media viene a ser, dice, la desviación estándar, que vamos a determinar enseguida. ¿Listo? Entonces colocamos también
a la vamos a poner entonces desviación media o promedio, luego vamos a ver a la varianza y desviación estándar, que viene a ser el 5, ¿no? 5, varianza y desviación estándar. Colocamos 5, varianza y desviación estándar. Estándar. De la misma manera, definimos, dice, su definición de una varianza o desviación estándar viene a ser dada, dice, de la siguiente manera, y decíamos será x1, x2, x sub k, valores de la variable x con sus frecuencias absolutas f sub 1, f sub 2, f sub k, respectivamente, entonces la media o la varianza o desviación estándar, entonces la varianza muestral, de x es dado, dice, por, entonces la varianza x es dado por dos puntos aparte, lo vamos a describir entonces, varianza de la variable x, también denotado por s al cuadrado, dice que va a ser dado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de sus frecuencias absolutas multiplicado por la diferencia de la variable, ¿no?, menos su media aritmética elevado al cuadrado. Todo sobre n menos 1. Sobre n menos 1. Que es lo mismo también decir a n sobre n menos 1 multiplicado por la sumatoria de i igual a 1 hasta k de la diferencia de sus variables menos la diferencia de sus variables directamente, ¿no?, que sería x sub i menos su media aritmética al cuadrado. Porque la sumatoria de las frecuencias absolutas es n, todo sobre n menos 1 multiplicado por la sumatoria de la diferencia de la variable menos su media aritmética. A eso vamos a entonces denotar como la varianza muestral de la variable x. Varianza muestral de la variable x, no se olviden, ¿no? Varianza muestral.
Ya sabemos que n viene a ser también la sumatoria de las frecuencias absolutas f sub i, ¿no? O, perdón, unos en función de su frecuencia, a ver, relativa. Hay alguna cosa que me he obviado. Como la frecuencia absoluta está saliendo como n, tenemos también, dice, a la frecuencia relativa, que va a ser multiplicada aquí. Por favor, aquí tiene que adicionar a la frecuencia relativa, h sub i, que viene a ser la frecuencia relativa. A ver, sumatoria de f sub i por xi, sumatoria de la media aritmética, ¿no? Entonces, eso me va a dar al valor de n sobre n menos 1 en función de la frecuencia absoluta y en función de la frecuencia relativa. Entonces estaría dada de esa manera la varianza muestral de la variable x. La varianza muestral de la variable x. También se puede, dice, determinar la varianza poblacional cuando se refiere en términos de la media poblacional. Entonces, también puedo expresar, dice, a esta varianza en función de la población entera del conjunto de observaciones que se había tomado anteriormente. Entonces, también vamos a hacer referencia y vamos a decir la varianza poblacional. Observe, esto es varianza muestral, ¿no? No se olvide, muestral es esta de aquí, ¿no? Y la varianza poblacional la variable poblacional la podemos también entonces determinar de acuerdo a su media poblacional, dice. Y esto también entonces sería definida como sigma al cuadrado igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, multiplicado de sus frecuencias absolutas, y esta también por la diferencia de su media de la variable menos, vamos a decir, a su media poblacional, que es en este caso denotado por mu, todo sobre n. Mu es la media poblacional de la población entera, ¿no? Y esto se llama varianza poblacional, entonces, como lo vamos a denotar, como sigma al cuadrado. La varianza muestral está dado por S al cuadrado, ¿ya? Entonces, en la varianza poblacional no hacemos referencia a n-1, solamente al valor de n. Cuando es poblacional, entonces solamente el número de observaciones que tiene toda la población entera, ¿no? Para diferenciar, mejor colocaremos n mayúscula, donde sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas que viene a ser el tamaño de la muestra, tamaño
de x, porque ¿qué es lo que pasa con esta constante? Si yo tengo a la dispersión de los datos con relación al origen, lo único que estamos haciendo al sumar, dice una constante, estamos trasladando su origen a otro punto, nada más, pero no varía la varianza de ese conjunto de datos, que es lo que nos está indicando. ¿Listo? 3. Decimos que la varianza de la variable x, dice que también es igual a una constante al cuadrado multiplicado por la varianza de la variable x. Supuestamente C es constante. Es una constante cualquiera. Va a ser igual, dice, que si multiplicamos a la constante al cuadrado y eso multiplicamos por la variable, donde C es constante. ¿Listo? 4. La varianza también dice, la varianza respecto a una constante multiplicada por la variable más un valor de b, que también viene a ser constante, será, dice, igual a la constante c al cuadrado multiplicado por la varianza de la variable x. Multiplicado por la varianza de la variable x, donde nuevamente c y b son constantes. Bueno, eso sería entonces también todo en cuanto a las propiedades de la desviación estándar. Tenemos algunas más con relación a las, vamos a ver, eso sería en cuanto a la varianza. En cuanto a la desviación estándar, también tendríamos algunas propiedades complementarias, como vamos a ver, una quinta propiedad que dice también voy a dictar, dice, el hecho de que la desviación estándar es matemáticamente lógica, significa el hecho de que la desviación estándar es matemáticamente lógica, significa que puede ser satisfactoriamente utilizada en cálculos posteriores el hecho de que la desviación estándar es matemáticamente lógica significa que puede ser satisfactoriamente utilizada en cálculos posteriores. Punto seguido. Esta característica es la que da a la desviación estándar
su gran superioridad sobre las demás medidas de dispersión. Sobre las demás medidas de dispersión. 6. La desviación estándar es de la misma naturaleza que la variable x depende de su magnitud. Siete. Para distribuciones simétricas, resulta que dos puntos seguido, inciso A, vamos a poner para distribuciones simétricas resulta que dos puntos aparte, inciso A, el 68,27% de los casos el 68,27% de los casos están comprendidos entre la media aritmética, desviación estándar y la media aritmética más la desviación estándar. Eso quiere decir que en una dispersión de datos, si es una distribución simétrica, ¿qué quiere decir? Que para cualquier valor que yo dé, tengo que tener el mismo valor a la izquierda y a la derecha referente a un promedio, ¿no? En este caso, el 68,27% de los casos estarían dentro de estos valores, ¿no? Entre la media aritmética menos su desviación estándar y la media aritmética más la desviación estándar. Aquí estaría el 68,27% de los casos. 68,27%. ¿Listo? También dice cuando distribución simétrica, inciso B, vamos a colocar el 95,45% de los casos están comprendidos
de la media aritmética menos 2 veces la desviación estándar más es la desviación. Coma. Esto es aproximadamente el 95% de los casos. Esto es aproximadamente el 95% de los casos están situados dentro de 2 unidades. Están situados dentro de 2 unidades de la desviación estándar de la media. Dentro de 2 unidades de la desviación estándar de la media. Frente a la media aritmética, dice el la media aritmética más o menos 2 veces estándar y el dato de la media aritmética más la desviación estándar. Y el tercer caso que vendría a ser dado por, vamos a poner inciso C, voy a borrar esta parte, el inciso C, que dice también que el 99.73%, el 99,73% de los casos, el 99,73% de los casos están comprendidos entre la media aritmética menos 3 veces la desviación estándar, aritmética más 3 veces la desviación estándar. Esto es desviación estándar, ¿no? Desviación estándar. También entonces podemos indicar en una distribución simétrica, dice, el conjunto de 93,73% dice debería estar dentro de esta distribución simétrica, ¿no? Dadas por los valores que van a ser la media aritmética menos 3 veces la desviación estándar y la media aritmética más 3 veces la desviación estándar. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, en la próxima clase hacemos un poco sobre ejercicios sobre estos y hacemos algunos métodos abreviados también que vamos a tener para el cálculo de la varianza como también de la... Son 3 métodos abreviados. Luego tenemos que nos falta
sería medidas de dispersión relativas medidas de asimetría, y con eso terminamos. Dos clases más, a ver, para terminar con toda la materia. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día lunes, jóvenes. Ya. Hasta luego, Inge. Ya, si no hay preguntas, entonces nos vamos al día lunes. Chao, jóvenes. Hasta el lunes, Inge. Hasta luego, Inge. Listo, chao, chao.